estar aquí en vivo y en directo, transmitiendo este tiempo de oración, este tiempo de adoración y este tiempo también de compartir la palabra del Señor, es decir, de revelación de la palabra del Señor. Queremos que el Señor revele su palabra a nuestras vidas y nos bendiga con su amor. Oremos al Señor entonces y bendigamos su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Dios, por esta noche, oh Dios, que tú nos das para meditar en tu palabra, para recibir, Señor, de las bendiciones que tú tienes para nosotros a través de ella, Señor. Cada vez que meditamos tu palabra, hay algo especial siempre que recibimos nosotros, Señor. Queremos recibir hoy, Dios, con gozo, con alegría, lo que tú, Señor Jesús, nos impartes desde los cielos, desde tu corazón para nuestras vidas. Descansamos en ti, Señor, y agradecemos tu presencia. Agradecemos tu presencia. Te adoramos, Señor. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor, y digno de ser coronado con amor por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor, y digno de ser coronado con amor por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor, y digno de ser coronado con amor por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Bendito tu nombre por siempre, oh Señor, y
digno de ser coronado con amor por aquellos que al morir ganaste en la cruz, por la novia que tu amor para siempre cautivó. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Jesús. 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 Jesús, oh, gózate, Jesús, gózate, danza conmigo, danza Jesús, danza conmigo Jesús. Gózate con tu iglesia, gózate otra vez, gózate, gózate Señor, gózate Señor, gózate, 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 pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón sembró. Gózate, pues tú mereces toda mi canción. Danza conmigo y ríete, Jesús. Contempla el fruto del dolor que tu corazón
corazón sembró. Jesús. Aleluya. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. Estamos contentos. Ay, qué bueno es alabar al Señor, qué bueno es cantarle a su presencia y exaltarlo por lo que Él es, adorarlo por lo que Él es. Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso y Él solo merece adoración de parte de nosotros. Aleluya. Así es de que hoy vamos a continuar con este tema. Esta tarde se fue como la transmisión. Cuando se vaya la transmisión, vuélvanse a conectar porque a veces es que se va el internet, alguna situación, pero no nos preocupamos por eso. Así es de que les animamos y vamos a continuar, Pastor, con el tema que estábamos hablando esta tarde. Amén. Muy bien. Lo que decía mi esposa es volverse a conectar. No queremos dejarles sin compartir lo que hay en nuestro corazón de parte del Señor para ustedes. Entonces estamos compartiendo el texto de la carta primera a los Corintios, capítulo 3, del 1 al 15. Y estamos viendo lo que significa ser alguien espiritual y ser alguien carnal, ¿no? Ser alguien que es guiado por sus deseos, por su parecer, por su propia voluntad. Es decir, que no está gobernando en él el Espíritu Santo, sino está gobernando el alma, el yo, el ego. Entonces a eso le llamamos nosotros la carne, ¿no? Nuestra carnalidad, cuando somos incitados por nuestra carne a complacerse a sí mismo, complacer sus deseos, los deseos de sus ojos, los deseos de su corazón y de nada más de su carne, de complacer su carne y poder nosotros complacer más bien el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces estamos viendo, voy a volver a leer los 3 primeros versículos. Primera a los Corintios 3, 1 al 3. Dice: de manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, ¿no? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, les está haciendo un llamado de atención el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que era una de las congregaciones que él plantó, ¿no? Les está llamando la atención y les está diciendo: ustedes ya deberían ser maduros para entender las cosas que tengo para decirles. Y sin embargo, tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo, personas que hasta ahora están creciendo en el Señor, siendo que llevan años y ya deberían estar en otro nivel. Y este texto lo estoy hablando dentro del contexto del reino de Dios, que estamos nosotros llamados a establecer el reino de Dios. Ahora, al salir de este tiempo, lo que nos espera es mucho trabajo estableciendo el reino de Dios. Pero si nosotros no somos maduros en nosotros mismos, no hemos todavía aprendido a discernir las cosas del reino y el lenguaje del Señor, pues el Señor no va a tener cómo comunicarnos sus principios. Cuando Él vino, por ejemplo, a Israel, en esa primera oportunidad, dice Juan capítulo 8, ustedes no pueden entender mi lenguaje. Sí, ustedes no entienden mi lenguaje. Y el Señor, y ellos como que igual estaban preguntándose de qué está hablando. Y dice: sí, porque yo hablo lo del cielo y ustedes a mí no me entienden lo celestial, ¿no? Entonces, si les hablo cosas terrenales y no entienden, ¿cómo van a entender las celestiales? Le dice el Señor a los fariseos y en especial a Nicodemo. Dice: os di a beber leche, dice Pablo, y no vianda, o sea, un alimento más sólido, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Entonces es donde tú y yo debemos reflexionar y hacer una autoevaluación. Yo estaré ahorita en la capacidad de entender los pensamientos del Señor, la manera de concebir las cosas del Señor, o todavía me cuesta a mí entender
su lenguaje, lo que él trata de transmitirnos. Y dice el 3, porque aún sois carnales, y empieza a describir su carnalidad, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, o sea, como hombres naturales, como hombres que no conocieran a Cristo ni tuvieran a Cristo en su corazón. Entonces esa es la parte que yo quiero centrarme en este momento, en el versículo 3, ¿no? ¿Qué es lo que hay en la vida y la conducta de los corintios que hace que Pablo los reprenda de esa manera? ¿Qué hay en ellos? Y una de las cosas que dice ahí ese versículo es que eran partidistas, habían partidos. La iglesia estaba dividida en partidos. Yo soy de este, yo soy de aquel, de Apolos, yo voy Cristo, con este grupito. Habían peleas entre grupitos, ¿no? Así es. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? A mí me gusta más este líder, no, a mí me gusta más este, no, yo voy más con este grupo, no, yo con este. Y nos peleamos por tonterías, eso son niñerías que necedades, deberíamos superar. Necios, dice la palabra. Esto es muy importante porque quiere decir que se puede saber cómo está la relación de una persona con Dios viendo su relación con las demás personas. Como le he dicho muchas veces a las personas de la congregación, llegamos y decimos, hola hermano, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Estoy excelente con el Señor, una intimidad. La situación esa que tenías con el hermano tal, ya eso ya lo resolví. Ay, ni me hable de ese hermano, que yo no lo puedo ver ni en pintura. No me hable de ese señor, no me hable de esa señora. Cuando él se sienta allá, yo me siento allá al otro lado, hermano, porque no lo puedo ni ver. Sí. Pero con el Señor tengo una relación íntima. He ayunado 3 días, he eso es ayunado una 5 mentira. días, he estado ¿Sí? en vigilia. Eso es religiosidad. Sí. Eso es una mentira. Yo tengo que reflejar mi buena relación con Dios en mi buena relación con las demás personas, tanto en la iglesia como aún fuera de la iglesia, ¿no? Así es, total. Y a veces nosotros no estamos manejando bien esas relaciones. Yo creo que eso es lo que más cuesta en la iglesia, las relaciones, ¿no? Y creo que esto se ha hecho manifiesto pues en este tiempo tan difícil donde hemos estado encerrados, donde se ha disparado tanto la violencia familiar, intrafamiliar, porque no se soportan el uno al otro, porque la esposa no soportó al esposo. Así es. Y es una contienda y tenemos que aprender a convivir. No es fácil, pastor, la convivencia no es fácil, uno requiere de humildad, debemos reconocer, requiere de bajar la cabeza, requiere de reconocer que yo soy esto y lo otro, hacer una reflexión y que todo no se resuelve a las manos, todo no se resuelve con violencia, porque es que a veces de pronto no tenemos esa violencia física, pero tenemos una violencia que es la verbal, la psicológica, la emocional, y esa es muy dañina, Una palabra dada a mal tiempo es un puño en la cara, es una cachetada en la cara. Entonces, todas esas cosas es lo que está hablando aquí Pablo. Ajá. Está hablando de eso, pastor. O sea, está diciendo en pocas palabras, ustedes son una iglesia que no está lista para cosas mayores. Amén, no está lista para cosas mayores. Nosotros una y otra vez les damos el ejemplo de un muchacho, ¿no? Que no podemos soltarle las llaves de un carro a un niño de 10 años, ¿sí? Porque se va a matar en ese carro, ni de 15, ¿sí? Muchas veces padres que hacen eso, ¿no? Sí. Y se accidentan terriblemente, los muchachos se matan y después, pero ¿por qué? Si yo le enseñé a manejar, si yo le enseñé, no está listo emocionalmente para manejar un aparato de esos. Entonces, lo que estamos diciendo es, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser maduros para poder heredar lo de Dios, para poder administrar lo que Dios nos entrega en nuestras manos. Sí. Y que no podemos de todas maneras, pastor, hasta que no nos vea listo, no podemos avanzar al siguiente nivel. Exacto. Tenemos que, como tú tienes esa enseñanza tan buena de los cursos, tenemos que repetir. Y se quedó en primero o en transición ahí en la vida, en el mismo ciclo, pero ¿qué será que mi vida no cambia, pastora? ¿Qué será que esta situación sigue mal y empeora? A ver, ¿qué será
¿Qué será que yo cada vez que paso veo este mismo árbol? A ver, ¿por qué será? Porque no estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo que tenemos que obedecer. Y a veces la obediencia tiene un costo alto. Tiene un costo alto. A veces la obediencia implica humillarte y bajar la cabeza, perdonar, ir a la persona, aceptarla, ir a tal persona, ir a tal otra. Y eso requiere mucha humildad y mucha obediencia. Pero cuando tú lo hagas, tú vas a ver el fruto de la bendición que es obedecer a Dios. Amén. Vas a ver el fruto. Entonces, si nunca está de acuerdo con nadie, si siempre está peleándose, discutiendo con las demás personas, creando problemas en la iglesia o en la calle, puede que vaya a la iglesia, sí, y hasta que tenga algún cargo dentro de la iglesia en el liderazgo y todo, pero no puedes decir que eres un hombre o una mujer de Dios. Hasta que no aprendas a manejar tu temperamento, aprendas a dejar que el Espíritu Santo traiga dominio propio sobre tus reacciones, ¿no? Porque toda reacción es de la carne. Toda reacción que viene de mi carne se va a manifestar de esas maneras, peleando, discutiendo con los demás. Entonces las reacciones siempre son de la carne, porque el espíritu no reacciona, el espíritu responde. Son dos cosas diferentes. Cuando es una respuesta, ese es el Espíritu Santo respondiendo a algo que el Señor quiere que yo haga. Pero las reacciones, cuando se levanta eso en mí, es mi carne la que está queriendo imponerse. Sí, esas reacciones, pastor, si nosotros no nos cuidamos, esas reacciones nos pueden llevar a una cárcel, nos pueden llevar a una cosa gravísima porque no pensamos antes de hacer. Exacto. ¿Sí? Sino somos irracional. ¿Qué es una persona irracional? Que primero actúa y después dice, ay, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? Ay, qué reguero yo dejé, y vaya usted a recoger ese reguero que dejó, esas heridas que dejó, ese dolor que causó. Así es. Entonces, esa frustración que causó, eso es doloroso. Entonces, uno siempre tiene que, pastor, mirar de cómo va a reaccionar y lo que tú dices, tener dominio propio, pedirle al Señor. Yo sé que hay personas que me sacan, mejor dicho, el bloque, ¿sí? Que lo ponen a uno, pero uno en eso es probado. Hasta dónde yo he crecido, hasta dónde he madurado. Y entonces uno tiene que no reaccionar, porque esas reacciones nos pueden llevar a cosas más graves. Porque una cosa siempre va a llevar a otra, y siempre va a llevar a otra, y siempre va a llevar a otra. Entonces tenemos que guardarnos de esas reacciones. Y es mejor callar y esperar a que el enojo baje, y luego sí hablar con tranquilidad y con paz, a reaccionar de una vez y dañar a una cantidad de personas, pastor. Eso es muy importante. Entonces esa es la parte, digamos, en cuanto a donde se muestra nuestra carnalidad. Pero si uno la va bien, digamos, con las demás personas y sus relaciones con ellos son de amor, de cordialidad, de unidad con los demás, entonces podemos llegar a ser hombres y mujeres de Dios, amén, usados por el Señor. Lo que está diciendo mi esposa es muy clave, ¿no? El reino de los cielos, dice la palabra misma de Dios, además de ser comparado, como lo venimos comparando de acuerdo a Lucas, con la levadura que leuda pues la masa y la cambia, la trastorna, también el reino de Dios es comparado con una red, ¿no? Y una red son muchos hilos unidos por nudos, y los nudos representan para nosotros las relaciones, la unidad del uno con el otro. Y a veces el Señor nos pone a trabajar con personas que de pronto humanamente nosotros no hubiéramos escogido, no hubiéramos querido, ni hubiéramos pensado siquiera trabajar, pero no son uniones que Dios hace o relaciones que Dios establece caprichosamente, sino con propósito. Son uniones con propósito. Entonces, cuando a ti te corresponda trabajar con alguien en particular, no empieces a hacerle el feo, ¿no? No empieces a hacer mala cara y decir, yo hubiera querido más bien con mi amiga tal o mi amigo tal, yo hubiera querido más bien. No, abre tu corazón y dale una oportunidad al Espíritu Santo para que a través de esa relación con esa persona puedan ustedes trabajar y hacer una obra bien tremenda en el Señor, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho de alguien que decía en cuanto a la cita que dice, amaos los unos a los otros, ¿no?
pero nunca la Biblia dice gustaos los unos a los otros, ¿no? Hay personas que no nos gustan y sin embargo los amamos. Y trabajamos con ellos y de todos modos hacemos la obra del Señor. No quiere decir que me va a parecer fabuloso esa persona, mejor dicho, no. No tenemos que gustarnos los unos a los otros. No todo el mundo nos tiene que agradar, no todo el mundo, pero a eso no nos llamó el Señor, a que nos agradara a todo el mundo, sino que amáramos a todas las personas, a pesar de lo que ellos sean. El amor es benigno, el amor todo lo puede. No es jactancioso. No es jactancioso. Así es de que el amor, cuando hay amor, uno puede trabajar con el otro. Siempre. ¿Sí? Puede trabajar con el otro. Exacto. Te digo, bueno, de pronto no me caes muy bien, pero nos identificamos en esta parte de nuestro trabajo. Vamos a sacar esto adelante como sea, ¿ves? Pero no siempre poniendo como lo personal. No, a mí no me gusta él, entonces no quiero nada con él, no me gusta, lejos de mi vida. No, eso no puede ser así porque así no funciona la vida. Exacto. No funciona y uno la vida. Muchas veces rechaza a una persona simplemente porque le hace acordar a otra persona. Sí. Le hace acordar a una persona que en algún momento le cayó mal, le hizo algo y ni le ha hecho nada del otro y ya se le parece y ya de una vez le cayó gordo y ya no lo quiere ver. Sí, uy, sí. No, yo con esa persona, ¿pero qué te hizo? No, yo no sé, pero se parece a tal, que ese sí, uy, me No, pastor, me hizo a mí me pasó en un encuentro en Medellín. Imagínate que estábamos en el encuentro y había una persona que yo no sé, ella me vio y ella mejor dicho fue como si yo le hubiera hecho quién sabe qué cosa. Pero yo no me enteré de nada. Yo solamente sé que una de mis discípulas fue a ministrarla y ella dijo, vea, a mí esa persona que está allá, no la puedo ver. Entonces ella dijo, ¿pero cuál? Entonces dijo la pastora, ella, ni que se me vaya a acercar, ni que se me vaya, porque entonces fueron y me dijeron a mí, yo le dije, debe ser que de pronto yo le estoy reflejando alguna o recordándole a alguien que ella la hirió o le dañó o afectó su corazón. Y esa persona necesita sanidad. Entonces yo oramos por ella y yo efectivamente traté de no acercarme respetando pues su decisión, pero iba dirigiendo a las discípulas de cómo ministrarle hasta que ella venció eso. Pero a mí me pareció tan curioso porque ella nunca me había visto, nunca, pero ella es eso. Ella no. Claro. Entonces uno a veces, lo que tú dices es totalmente cierto. La persona le cae gorda, no le gusta, le parece horrible, y la persona inocente, pero claro. Es porque de pronto es un reflejo de lo que hay en tu corazón y eso hay que sanar. De algo que no ha sanado. ¿Sí? Y por eso lo importante es sanar las cosas del pasado. No dejarlas allá. No dejarlas acumular, porque eso sana. No te va a dejar a ti fluir en la unción de Dios. Ni en la vida. No te va a permitir fluir en la unción del Señor. Amén. Entonces el que ama a Dios tiene que amar también a las demás personas. Entonces nos damos cuenta en este ejemplo de los corintios que entre ellos se habían presentado celos, ¿no? Mucha envidia, ¿no? Mucha envidia entre ellos, que los había llevado precisamente a esas peleas tan terribles y se habían agudizado tanto esas peleas que esto se había convertido en disensiones ya escandalosas, ¿no? En divisiones entre ellos, como los partidos, ¿no? Entonces ya se vuelve eso tan fuerte en la iglesia que uno está con un bando y el otro con otro, y hemos encontrado congregaciones en esa situación, y es terrible. La misma iglesia de Cristo y el uno no puede trabajar con el otro porque no se pueden ver. Y yo soy de este y yo soy de aquel, y hay una competencia malsana en la iglesia cuando deberíamos avanzar. Lo que hacemos es retroceder y causarle vergüenza al Señor con estas actitudes. Luego dice el versículo 4, porque diciendo el uno, sigue él mostrando allí ese partidismo, yo ciertamente soy de Pablo. Me imagino todos con camisetas que decía Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ahí estaba. Dice, ¿no sois carnales? Imagínate, qué carnalidad. Ya poniéndole nombre al partido, ¿no? A mí ese líder no me gusta. No, nosotros estamos con tal y para donde sea con él. Con el otro no, porque esto y aquello, y hasta empiezan a haber chismes y rumores de lo que hacen los otros, y eso se empieza a armar un problema terrible. Entonces, en un huerto puede que un hombre plante la semilla y sea otro el que la riegue, ¿no? Como le pasó a Pablo y a Apolos, ¿no? Pero ninguno de los dos debe pretender haber sido el que ha hecho crecer. No, porque eso es lo que hace Dios.
Eso es lo que hace Dios. El uno hace una cosa, el otro hace otra, pero el que da el crecimiento solamente es el Señor. El Señor es el que trae el crecimiento a la iglesia. Y qué bendición saber que es el Señor el que da el crecimiento. No somos nosotros los seres humanos los que nos llevamos el crédito de que crece la iglesia y que hacemos no sé qué cosas y es mi iglesia y mire lo que he logrado. No, pues sí hay un esfuerzo tuyo, pero el que da el crecimiento solamente es el Señor. Luego dice el versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Apolos era un maestro de la palabra, ¿no? Un hombre muy usado en la enseñanza de la palabra, pero él no había impartido, no sabía cómo impartir sobre los creyentes la llenura del Espíritu Santo. Pero sí enseñaba muy bien, era un maestro tremendo de la palabra. Pero dice Pablo, ¿quién es el uno, quién es el otro? Servidores por medio de los cuales habéis creído, ¿no? Él dice, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. O sea, según los dones de cada uno. Yo tengo unos dones particulares y tengo que admitir que no tengo unción en determinadas áreas del ministerio. Lo admito. No soy bueno para algunas cosas en la iglesia. Soy bueno para lo que Dios me hizo bueno. Soy bueno para lo que Dios me ungió. Cada uno tiene un diseño, tiene unos dones, tiene unas capacidades dadas por el Señor y yo debo aceptar que no soy una iglesia ambulante con los 9 dones del Espíritu Santo y los 5 ministerios y no necesito a nadie. No, soy solo una partecita dentro del cuerpo de Cristo que encajo en determinado lado, pero necesito de la interdependencia con los demás hermanos. Necesito del otro como este dedito necesita de los otros 4, como cada uno de los miembros de mi cuerpo necesita los otros. Así somos nosotros en la iglesia de Cristo, interdependientes. El que planta y el que riega están al mismo nivel. Están al mismo nivel. Y nosotros tendemos a catalogar los ministerios. Y de acuerdo, por ejemplo, los pastores, de acuerdo a la cantidad de gente que tenga. Este es más pastor porque tiene miles. Este es menos pastor porque tiene cientos o decenas nada más de personas. Ni siquiera es pastor, porque a veces, como tiene una iglesita, entonces que demuestre que es pastor. Sí, ¿no? Entonces tiene que haber muchas veces en nosotros una manera correcta de ver la iglesia y ver los ministerios dentro de la iglesia. Sí. Ninguno puede pretender estar sobre el otro. No son más que ¿qué? Siervos que han sido compañeros de trabajo al servicio del mismo Señor, Dios nuestro Señor. Estamos al servicio. Y simplemente le decimos al otro pastor, le decimos al otro ministro del Señor, estoy para servirte. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo puedes usar los dones que Dios me ha dado para tu beneficio y beneficio de los que Dios te puso a cuidar? Amén. Era común en el tiempo de Pablo que los filósofos griegos formaran partidos, ¿no? Ellos sí hacían muchos partidos y ellos tenían sus seguidores. Y había peleas, había pugnas entre ellos. Entonces había como ese modelo de que se sucedía entre los griegos, que sucedía y estaba tratando de multiplicarse o replicarse más bien dentro de la iglesia. Entonces los corintios pensaban que entre los mismos apóstoles existía una competencia. Ellos los veían como los filósofos griegos. Entonces ellos creían que era normal que hubiera competencia entre los ministros y que entonces ellos debían mirar de qué lado iban a estar. ¿Cuál es mi partido? El de Pablo, el de Apolos, el de Pedro, el de Juan, el de ¿cuál? ¿Cuál me tocó a mí? ¿Cierto? ¿Cuál es el mejor? Yo me voy con el mejor. Pero eso no era así, ni debe ser así en la iglesia de Cristo. Todos nosotros nos necesitamos, ¿no? Y dice el versículo 6 y el versículo 7 y con eso terminamos en esta noche. Dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, ¿sí? Yo planté, yo vine y establecí la congregación, ¿sí? Corinto, la iglesia de Corinto. Y Apolos ha venido a regar, ¿con qué? Con el agua de la palabra a través de la enseñanza. Amén. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, lo sigue ratificando Pablo y el Espíritu Santo a través de Pablo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, Dios usa instrumentos humanos
para llevarle a las personas ¿qué? El mensaje de su amor, la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, pero Él, solamente Él, es el único que puede producir el nuevo nacimiento en las personas. ¿Quiénes de nosotros nos podemos jactar de decir, es que yo resucité el espíritu de Él? Es que yo hice esa obra en su corazón. No, tú hablaste el mensaje, pero el que produjo la convicción y el nuevo nacimiento fue el Espíritu Santo. Entonces, como fue Dios quien lo creó, Dios es quien lo puede volver a crear. Gloria a Dios. Como el Señor hizo a esa persona físicamente, también la puede rehacer espiritualmente. Así como nació físicamente y no fue obra de hombre, sino fue obra del Señor, que le permitiera nacer, le diera el regalo de la vida biológica, así también el Señor da el regalo de la vida eterna, el regalo del nuevo nacimiento. No somos nosotros, mis hermanos, nosotros simplemente somos ¿qué? Instrumentos. La iglesia de Corinto era una iglesia como de 6,000 personas, dicen los teólogos, los estudiosos de la Biblia, que era como de 6,000 personas. Imagínate una gente que se movía en todos los dones del Espíritu Santo. Había un mover del Espíritu impresionante en la iglesia, pero toda la gente era sin carácter, inmadura, peleándose los unos con los otros, y pecados terribles en la congregación que eran hasta vergonzosos, hasta en el mundo eran vergonzosos lo que pasaba allá. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo se movía con tanta fuerza y a la vez había tanto pecado, tanto celo, tanta envidia? Y tristemente refleja en gran parte la condición de gran parte de la iglesia de Cristo en el mundo. En esas condiciones tenemos la unción del Espíritu Santo moviéndose poderosamente, Dios sanando enfermos, Dios moviéndose en su gloria de una forma tremenda, pero a la vez una carnalidad campante en la iglesia que no permite que la iglesia se desarrolle y madure y llegue a instancias mayores de las que puede llegar de acuerdo a su inmadurez. Entonces queremos dejar esa palabra en sus corazones. Amén. Vamos a orar. Entonces vamos a orar. Gracias al Señor. Allí cierra tus ojos y vamos a bendecir al Señor y vas a examinarte. Y es que esta noche te vayas con esa palabra en tu corazón. Y allí cuando estés en tu habitación, si lo puedes volver a escuchar o si recuerdas esta enseñanza, reflexiona delante de Dios qué es lo que estamos haciendo mal y qué tenemos que corregir, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que volvernos realmente y a pedirle al Señor que nos dé gracia para hacerlo, pero que esto no entre como un conocimiento más, sino que realmente vivamos lo que estamos predicando. Amén. Gracias, Señor. Gracias por la convicción de tu Espíritu Santo. Y permítenos, Señor, llegar a ser ministros competentes, no que competimos entre nosotros, sino que somos calificados por ti para cosas mayores en el reino de Dios. Queremos ser contados dentro de las personas que tú, Señor, oh Dios, quieres elegir para hacer grandes cosas en este mundo. No permitas que nuestra carnalidad nos limite y nos impida, Señor, oh Dios, llegar a esas instancias. No lo permitas. Queremos ir más lejos contigo, que sabemos que tú lo puedes hacer. Lo has hecho, Señor, con otra clase de personas, en otro tiempo, en otras épocas, aún en esta época. ¿Por qué no lo puedes hacer con nosotros? Aquí, Señor, están nuestras manos, nuestros pies, nuestros sentidos, todo nuestro ser para ser usado por ti y ser llevado, Señor Jesús, a aquello, Señor, oh Dios, que tú quieres que nosotros desarrollemos en este preciso tiempo que tanto necesita la humanidad. Haznos instrumentos de tu justicia, de tu verdad, de tu amor, y que podamos ver grandes resultados en la gente que está a nuestro alrededor. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias por contar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Sigue en esa actitud. Sigue entregando tu vida al Señor. Aún antes de acostarte, reflexiona un poquito en todo esto que hemos tratado hasta hoy. Mañana seguiremos hablando del reino de Dios, de todos estos principios tan hermosos que hay en la palabra del Señor. Pero que todo eso, toda esa meditación, esa reflexión en tu corazón surta un efecto dentro de ti. Dile: Señor, trae convicción a mi corazón y trae por tanto un cambio en mi manera de proceder hacia la iglesia y hacia los demás. Gracias, Señor. Te bendecimos y le damos gracias al Señor por tu vida.
Mañana a las 9 de la mañana, con la ayuda del Señor, estaremos nuevamente conectados contigo. Te bendecimos. Chao.